La Navidad suele venderse como un tiempo de luz, familia y celebración. Una fecha diseñada para el descanso emocional, la reconciliación y la idea de que, al menos por una noche, el mundo es un lugar lleno de alegría. Pero no todos los 25 de diciembre terminan entre villancicos, regalos y mesas llenas de amor. Algunas navidades son más oscuras, dejan marcas, cicatrices que nos acompañan por siempre. Una madrugada de Navidad, mientras la mayoría del pueblo dormía con la calma propia de la Nochebuena, Mildred Head despertó sobresaltada. No era un sueño ni una sensación vaga. Sobre su techo, algo se desplazaba. Provocaba sonidos extraños, arañazos prolongados, golpes secos y un zumbido parecido al de las abejas. Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de ahí, soldados asignados a una base militar escucharon algo completamente distinto, pero igual de inquietante. Un estruendo brutal, un rugido que hizo vibrar paredes y ventanas, seguido por un silencio anormal. Algunos testigos dirían después que ese silencio fue peor que el ruido, como si el entorno hubiera quedado suspendido. Conforme amaneció, la situación se volvió imposible de ignorar. Decenas de habitantes reportaron vibraciones tan intensas que tuvieron que detenerse en plena calle cuando se dirigían a misa. Algunos perdieron el equilibrio. Otros describieron la sensación como si el suelo respirara bajo sus pies. Nadie encontraba una explicación lógica. Marjorie Vai, una mujer local, caminaba hacia la iglesia de Minster para el servicio de comunión. Las calles estaban vacías. El silencio era absoluto, hasta que de pronto un zumbido comenzó a alterar la calma. No era un ruido lejano, era un estruendo físico que rápidamente aumentó hasta volverse violento. Un zumbido mecánico y agresivo que saturó el ambiente. Marjorie describió que el sonido la golpeaba desde arriba. No podía ni siquiera alzar la vista. La vibración producida era tan fuerte que la tiró de rodillas contra el pavimento. El terror real comenzó ahí. Bandadas de palomas y gorriones que volaban sobre la zona murieron en el acto. Cayeron del cielo como piedras. Se estrellaron contra los techos y el asfalto alrededor de Marjorie. Una lluvia de animales muertos. No había explicación. Simplemente cayeron muertos por el impacto sónico. Sus cuerpos cubrieron el suelo en una escena pesadillesca. Marjorie sintió una presión brutal en la cabeza y el cuello, como si algo invisible la estuviera aplastando contra el pavimento. El ruido cesó tan abruptamente como empezó. Marjorie quedó temblando en el suelo, rodeada de cadáveres de aves con los cuellos rotos por la caída. Personas que no se conocían entre sí reportaron lo mismo. Ruidos violentos provenientes del cielo, vibraciones físicas imposibles de ignorar, una sensación clara de amenaza. Los hechos están registrados. Ocurrieron en Warminster, Inglaterra, el 25 de diciembre de 1964. Existen testimonios reales de civiles, reportes policiales, declaraciones de personal militar y cobertura periodística local y nacional. Nada de lo ocurrido puede reducirse a un incidente aislado o a una simple anomalía. Y estos hechos solo fueron el inicio de la pesadilla. Lo más insólito comenzó cuando militares y civiles comenzaron a reportar algo más: la presencia de entidades no humanas. La Navidad suele evocarnos imágenes de alegría, unión familiar y celebración. Sin embargo, en distintos rincones del mundo existen relatos, tradiciones y figuras asociadas a esta fecha que cuentan una historia muy distinta, una historia incómoda,
una que rara vez se menciona cuando se encienden las luces del arbolito. Este especial de Pulso Paranormal no busca arruinar la festividad, sino recordar algo esencial. El invierno, históricamente, siempre ha sido una temporada de miedo, oscuridad prolongada, escasez, frío extremo, y con esas condiciones surgen relatos diseñados para aterrar. Hoy exploraremos primero algunas de las leyendas y personajes navideños más perturbadores de distintas culturas, figuras creadas para imponer orden, generar obediencia o dar respuesta a aquello que nadie podía explicar. Historias transmitidas durante siglos, mucho antes de que la Navidad se convirtiera en una celebración generalizada. Apaguen las luces del árbol, ajusten el volumen y prepárense para conocer el lado más oscuro de la Navidad. La sala estaba iluminada solo por las luces del enorme árbol de Navidad. Mateo y Daniel se acomodaron frente a él, envueltos en sus cobijas. Sus padres, cansados de los insultos y berrinches de Daniel, habían aceptado que los niños vigilaran la llegada de Santa, con la esperanza de que eso calmara a su hijo mayor. Mateo, el menor, como siempre, acompañó a su hermano. Ser bueno, pensaba, era seguirlo, aunque él nunca lo tratara bien. Además, le emocionaba la idea de ver a Santa trayendo sus regalos. Pero Daniel cayó rendido minutos después, con la boca abierta y los brazos en cualquier parte. Mateo permaneció despierto. Fingía dormir, pero su corazón estaba alerta, ansioso, emocionado. Si Santa llegaba, quería verlo con sus propios ojos. No quería arruinar la sorpresa. Así que apenas entreabrió un párpado cuando escuchó los primeros pasos. Eran pesados, muy pesados. La emoción lo invadió. Santa, debe ser Santa, pensó. Se quedó quieto, rígido como una estatua, evitando cualquier movimiento que pudiera delatarlo. Pero los pasos se acercaron demasiado rápido, demasiado pesados, demasiado extraños. Lo que entró en la sala no hacía ruido de botas ni de tela rozando. Era un sonido más primitivo, más animal. Mateo abrió un poco más el ojo y lo vio. Aquello era alto, encorvado, con cuernos retorcidos como raíces negras. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje áspero que parecía moverse por voluntad propia, y su lengua larga, rojiza, colgaba fuera de su mandíbula como una serpiente moribunda. Las pezuñas golpeaban el piso con un sonido seco y tenebroso que retumbaba en el pecho del niño. Mateo quiso cerrar los ojos. No pudo. Quiso levantarse. Tampoco lo logró. La criatura inclinó la cabeza hacia los niños. Entre sus manos sostenía un saco de cuero viejo que se agitaba, como si dentro hubiera algo vivo. Daniel no se despertó. Mateo sintió como la sangre le martillaba en los oídos. No podía gritar. No podía moverse. El miedo lo tenía clavado al suelo. Entonces la criatura se detuvo. Giró lentamente el rostro hacia Mateo. Lo observó y sonrió con una sonrisa tan amplia que parecía desgarrar su propia piel. Y en ese instante, Mateo lo entendió. Recordó las historias. Era Krampus, el que se lleva a los niños malos. Su hermano encajaba demasiado bien. Travieso, grosero, cruel con todos. Krampus se inclinó entonces sobre Daniel. Abrió sus fauces y dejó caer su lengua sobre el rostro del niño sin aviso. No fue una caricia, fue un acto demencial. Lento, húmedo, deliberado. Le recorrió la mejilla, la nariz, los labios entreabiertos. Daniel no despertó. Respiraba hondo,
como si el sueño se hubiera vuelto más profundo y pesado. Mateo observó cómo los globos oculares de su hermano se movían rápidamente por debajo de sus párpados. Daniel estaba atrapado en una pesadilla y él no podía moverse, no podía gritar, solo observar. Entonces la criatura abrió el saco. Mateo alcanzó a ver el interior. No había fondo, no había forma, solo un espacio rojo y negro que parecía moverse por capas, como carne viva respirando. Había manos, docenas, manos secas, delgadas, con la piel oscurecida y cuarteada, como si hubiera sido quemada y olvidada demasiado tiempo cerca del fuego. Se abrían y cerraban impacientes. Daniel no se despertó, ni siquiera cuando la criatura cerró sus garras alrededor de su tobillo. La presión fue lenta, calculada, hasta que la carne se hundió. Krampus lo levantó despacio, dejando que la cabeza colgara hacia atrás y que la sangre bajara al rostro. Daniel siguió dormido, con la boca entreabierta, balanceándose en el aire mientras su peso tironeaba de la pierna, estirando tendones, forzando la articulación. Mateo sintió cómo la sangre le martillaba en los oídos, pero no podía gritar, no podía moverse. El miedo lo tenía clavado al suelo. Krampus introdujo a Daniel despacio, sin brusquedad, como si respetara un ritual antiguo. Primero las manos, luego el torso. Cuando el niño empezó a hundirse en el saco, las manos salieron a su encuentro. Lo sujetaron. Mateo vio cómo los brazos se doblaban en ángulos imposibles. Escuchó los crujidos secos repetidos, iguales al sonido de ramas partidas bajo el peso del cuerpo. No hubo gritos. El sueño seguía atrapando a Daniel mientras aquello lo acomodaba dentro del saco, doblándolo, rompiéndolo. Cuando Krampus soltó el cuerpo de Daniel, las manos se retiraron con su trofeo. El saco volvió a cerrarse. La realidad fue engullida por la oscuridad. Cuando amaneció, sus padres encontraron a Mateo sentado frente al árbol. No reaccionó cuando lo llamaron. No parpadeó cuando lo sacudieron. Su boca estaba entreabierta, como si quisiera gritar todavía. Pero no salió sonido alguno. Daniel nunca apareció. Mateo nunca volvió a hablar. Y cada Navidad, cuando las luces titilan sin razón, Mateo se estremece al recordar que aquello que vino por su hermano también lo vio a él. Y le sonrió. Santa Claus, un símbolo universal de alegría, regalos y calidez. Uno de los personajes principales en estas fiestas decembrinas. Es una creación relativamente reciente. Su imagen luminosa domina la temporada, pero no siempre fue así. Mucho antes de que este señor vestido de rojo sonriera en tarjetas navideñas, otros seres recorrían estas fechas. Criaturas que no premiaban la bondad, sino que castigaban la soberbia. Castigaban a los desobedientes y recordaban que el invierno, en su esencia más antigua, es un territorio de sombras. A continuación, te presentaré algunas criaturas y espectros navideños provenientes del folclore de distintos países. Todos son personajes reales de la tradición popular, documentados desde hace siglos, aunque algunos parezcan demasiado perturbadores para ser ciertos. Por supuesto, tenemos que comenzar con el infame Krampus, protagonista de la historia que acabas de escuchar. Pero Krampus no estaba solo. Lo acompañan brujas alpinas que desgarran vientres, espíritus hambrientos que vagan por montañas nevadas, caballos espectrales que golpean puertas en la noche o incluso duendes traviesos. Comencemos entonces con Krampus. En la noche del 5 de diciembre, previo al día de San Nicolás, aparece Krampus, una criatura demoníaca con cuernos, cuerpo cubierto de pelo y cadenas ruidosas.
Según el folclore alpino, Krampus castiga a los niños que se han portado mal durante el año, en contraste con San Nicolás, que premia a los buenos. En antiguas postales victorianas llamadas Krampuskarten, se le representa secuestrando niños en un saco para llevárselos al infierno o algún otro destino terrible. La tradición de Krampus es muy antigua, probablemente con orígenes paganos precristianos, y todavía se celebra en Austria, Baviera y otras regiones alpinas en la Krampusnacht, Noche de Krampus. Esta ocurre el día 5 de diciembre. En esa fecha, hombres disfrazados de este diablo navideño recorren las calles asustando a los niños, entregando carbón y varas como advertencia. La siguiente es una historia real que involucra directamente a Krampus. Esta, supuestamente, es una historia real que nos recuerda que este personaje, aunque puede parecer simplemente una historia o una leyenda para asustar a los niños, de vez en cuando es una criatura real. Abro comillas. Nunca le conté esto a nadie en persona. Solo lo escribí una vez, muchos años después, porque entendí que cargarlo solo era peor. Tenía 8 años cuando escribí la carta. No fue un juego. No fue una broma infantil, fue una decisión tomada con rabia. El niño se llamaba Marcus, vivía a 3 casas de la mía. Era un poco mayor, sobre todo más grande, y sabía exactamente cómo hacer daño sin dejar marcas visibles. Me empujaba, me escupía a la cara, me encerraba en el cuarto de herramientas del colegio. Una vez me orinó encima y me obligó a quedarme así toda la tarde. Cuando se lo dije a mis padres, no pasó nada. Cuando lo dije en la escuela, tampoco. Ese diciembre, en clase, nos hicieron escribir cartas de Navidad. Todos le escribieron a Santa. Yo no. Yo ya no creía en él. En casa teníamos libros viejos, cuentos alpinos. Ahí aparecía Krampus, no como una leyenda. Krampus aparecía como algo real, un castigo, un verdugo. Mi carta fue corta. Decía básicamente que Marcus era malo. Decía que mentía, que lastimaba, que nadie lo detenía. Decía que yo no quería juguetes, solo quería que él dejara de lastimarme. Doblé la hoja, la metí en un sobre sin nombre y la dejé en el borde de mi ventana, como había leído que se hacía. La noche del 24 de diciembre no dormí. Escuché los pasos en la nieve. No eran humanos, eran pesados, irregulares. Hubo un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. Algo golpeó la pared de mi casa. No tuve el valor de asomarme. Me tapé la cabeza y me quedé quieto. No recé, solo esperé. Y luego, no logro recordar. Pero a la mañana siguiente, Marcus desapareció. 2 días después, la policía acordonó su casa. Dijeron que había sido un accidente, que salió de noche, que se cayó por un barranco cercano. Dijeron que los animales hicieron el resto, pero los adultos hablaban en voz baja, los vecinos murmuraban. Alguien dijo que el cuerpo estaba mal, que quienes lo vieron quedaron perturbados, que no parecía una caída, que no parecía un accidente. Yo no dije nada. Semanas después, el padre de Marcus se quitó la vida. La madre se mudó. La casa quedó vacía. Pero algo más pasó. En el camino de tierra detrás del barranco encontraron huellas.
no eran devotas, no eran de animales conocidos, eran profundas, con una forma extraña, como pezuñas partidas. Durante años, pensé que había sido coincidencia. Me convencí de eso. El tiempo pasó. Crecí. Me fui del pueblo. Pero cada diciembre, sin excepción, escucho algo. A veces es un cascabel. A veces es un golpe seco contra la pared. A veces son pasos que se detienen justo afuera de mi ventana. Nunca volvió a llevarse a nadie cerca de mí. Ya no era necesario. Krampus existe. Lo sé. Yo abrí la puerta aquella noche. Yo le escribí la carta. Yo empujé a Marcus por el barranco aquella noche. Mari Lwyd. La Mari Lwyd es una tradición real de Gales, con raíces anteriores al cristianismo. Su forma es perturbadora. Una calavera auténtica de caballo, montada en un palo, cubierta por una tela bajo la cual se oculta una persona. No nació como una celebración, sino como un rito. Su origen se asocia a prácticas celtas de invierno, realizadas en el momento más crítico del año, cuando la supervivencia no estaba garantizada. El caballo era visto como un animal liminal, capaz de cruzar fronteras entre mundos. Por eso, la Mari Lwyd no representaba un disfraz, sino más bien una presencia, algo que regresaba desde fuera del ámbito humano para exigir reconocimiento y respeto. En versiones antiguas, su llegada no era bienvenida por costumbre, sino por necesidad. Abrir la puerta significaba aceptar la visita de una entidad vinculada a la muerte estacional y al reinicio del ciclo. Rechazarla implicaba arriesgarse a la mala fortuna, la enfermedad o el fracaso del nuevo año. Con el tiempo, el ritual fue suavizado. Surgió el punco, un duelo de versos que decidía si la Mari podía entrar en la casa. Este elemento social ocultó parcialmente el miedo original, pero no lo eliminó. La calavera, el velo y la mandíbula móvil no eran decorativos, eran señales claras de algo que no pertenece al mundo de los vivos, pero que vuelve cada invierno, porque así debe ser. Aún hoy recorre pueblos. Para algunos es simple folclore. Para otros sigue siendo la visita controlada de la muerte. Grilla y los Jule Lads. En Islandia no hay un Santa Claus bonachón, sino 13 traviesos Jule Lads que descienden desde las montañas uno por uno en los 13 días previos a la Navidad. El primero en aparecer es este Kjastor, rígido y torpe, que apenas baja de las montañas, se mete a los establos para molestar a las ovejas, como si ese fuera su único propósito en el mundo. Detrás de él viene Will Goir, que pasa las noches oculto en las grietas de las granjas, esperando el momento exacto para robar la espuma de la leche recién ordeñada. Luego llega Stufur, pequeño, rápido, siempre al acecho de una sartén olvidada. Porque para él no hay festín más apetitoso que los restos de grasa reseca. El ciclo continúa con criaturas igual de incómodas. Svor Rus Leikir, huesudo y casi espectral. Se cuela en las cocinas para lamer cucharas largas, dejando a las familias sin utensilios y con la sensación de no haber estado nunca solas. Lo sigue Pota Skefid, que hurgaba en las ollas vacías para devorar lo que quedara pegado al fondo. Y detrás, Askas Leikir, que se oculta bajo las camas esperando que alguien deje su tazón en el suelo para arrebatárselo con una rapidez que roza lo sobrenatural. Cuando parece que nada puede ser peor,
que estos extraños duendecillos, aparece Hurtaskefid, cuya única intención es romper el silencio nocturno. Azota puertas, despierta casas enteras y convierte la noche en un sobresalto constante. Pero aún no hemos terminado. Después baja Skirgaomur, hambriento de Skir, el yogur islandés que devora compulsivamente como si llevara meses sin probar comida. A él le sigue Biugna Kraikir, que se esconde entre las vigas para robar salchichas en cuanto a la vigilancia flaquea. Pero los más inquietantes llegan casi al final. Gluga Gaigir, el mirador de ventanas, se acerca sigiloso para observar el interior de las casas. A veces, según las versiones más antiguas, buscaba objetos que pudiera robar. Otras veces, buscaba niños despiertos. Luego aparece Gauta Tefur, que gracias a su enorme nariz rastrea el aroma del pan tradicional, conocido como Loiba Briet, y entra a hurtadillas para robarlo. Detrás, con pasos lentos y un gancho en la mano, llega Ket Kroukur, que hurta carne usando su herramienta, como si fuera una extensión de su propio brazo. Por último, el 24 de diciembre, desciende Kertasnikir, el ladrón de velas. En tiempos antiguos, esas velas estaban hechas de grasa animal, un tesoro para criaturas que dependían de cualquier oportunidad para alimentarse. Su llegada marcaba el cierre del desfile oscuro que precedía a la Navidad. Todos ellos son hijos de Grilla, una gigante ogresa, cruel, la cual es el auténtico terror. Según el folclore medieval, baja desde su cueva durante las fiestas para llevarse en su saco a los niños desobedientes y luego cocinarlos en su olla. También poseen al gato de Navidad, un enorme gato negro que devora a quien no estrena ropa nueva en Nochebuena. Estas leyendas documentadas desde la Edad Media han asustado a generaciones de pequeños islandeses. Sin embargo, con el paso del tiempo, los Julelats se han dulcificado. Hoy dejan regalitos en los zapatos de los niños buenos, pero originalmente eran estas figuras temidas. Y buscando en archivos antiguos, me encontré con una carta en donde se habla de un encuentro real con Grilla. La carta dice lo siguiente: mi familia no hablaba de esto en público. En Islandia hay historias que no se cuentan porque no sirven de advertencia. Mi hermano menor, Einar, tenía 6 años. Era inquieto, insolente y parecía que no conocía el miedo. Una tarde de diciembre, una mujer golpeó la puerta. Lo recuerdo muy bien. Era alta, encorvada, con la ropa vieja y sucia. Pidió comida. Eso era lo único que quería: alimentarse. Mi madre iba a darle algo, pero mi hermanito, Einar, se adelantó. Se rió de ella. Le dijo que se fuera. Le lanzó una cáscara de papa. La humilló. La mujer no dijo nada. Solo lo observó. Sonrió y se marchó. Esa noche, el viento fue distinto. No era una tormenta normal. Era como algo grande moviéndose entre las casas. Nos despertó un golpe seco, luego otro. El ruido venía del cuarto de Einar. Mi padre abrió la puerta. El cuarto estaba destruido. La cama rota. Las paredes marcadas con arañazos profundos. En el suelo, la cabeza de mi hermano. Nada más. No había líquido rojo en exceso. Solo la cabeza, limpia, con los ojos abiertos,
Parecía que miraban hacia la puerta. Mi madre gritó hasta perder la voz. La ventana estaba abierta. Afuera, en la nieve, habían huellas enormes. No eran humanas. Iban directo hacia el bosque. La policía no encontró nada más. Dijeron que pudo haber sido un animal. Dijeron que era imposible. Dijeron muchas cosas para no decir la verdad. Mi abuela no dijo nada por años. Solo cerró el cuarto. Clavó la puerta. Nunca más volvió a abrirse. Años después me dijo: no fue un castigo. Tu hermano fue la cosecha de Grilla. Desde entonces, nadie en mi familia se burla de los hambrientos. Nadie se ríe en invierno. Nadie sonríe. Y cuando alguien toca la puerta en diciembre, siempre damos comida. Siempre. Frau Perchta. También conocida como Percht o Berchta, es temida como la bruja de Navidad de los Alpes. En la mitología alpina precristiana, posiblemente era una diosa benigna del invierno, pero con los siglos quedó demonizada como un ser aterrador. Se dice que durante las noches entre Navidad y la Epifanía, es decir, las 12 noches sagradas, donde se cree que el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado, Perchta vaga por pueblos y granjas acompañada de un séquito de espíritus. Adopta principalmente dos formas. A veces aparece como una anciana deforme, con un pie de ganso, liderando una cacería salvaje de almas en pena. En otras historias, es una hermosa dama vestida de blanco que visita los hogares durante la 12ª noche. Pero su característica más famosa es el castigo brutal que inflige a quienes no cumplen sus quehaceres. Perchta revisa si la casa está limpia y si las mujeres han hilado toda su lana o lino antes del 6 de enero. Si encuentra desorden o tareas sin hacer, su ira es espantosa. Raja el vientre del culpable, le arranca las tripas y rellena el hueco con paja, piedras y vidrios rotos. Por eso la llaman también la tajivientres. A los niños perezosos o desobedientes les espera el mismo destino. En contraste, la leyenda cuenta que si los miembros de la casa trabajaron bien durante todo el año, Perchta podría dejar una moneda de plata como regalo, colocada en un zapato o en un balde. Esta dualidad de recompensa y castigo la emparenta con otras figuras como Knecht Ruprecht o el propio Krampus. Pero Frau Perchta resulta incluso más siniestra. En ciertos pueblos de Austria aún sobreviven las tradiciones de los desfiles de Perchten. Durante enero, jóvenes disfrazados con máscaras horrendas de brujas llamadas Perchtas feas salen a las calles para espantar el mal de la comunidad. Así, se mantiene vivo el recuerdo de esta mítica mujer, cuyo nombre significa la brillante, pero cuya leyenda definitivamente ensombrece el espíritu navideño con su crueldad. Este siguiente relato es una experiencia cruda que nos enseña a respetar las costumbres y creencias de otras culturas. Abro comillas. La tradición era clara, y en nuestra región no se discute. Perchta siempre visita 2 veces. La casa estaba preparada, el hilo terminado, el tazón de gachas listo. Siempre funcionó, hasta que llegó Lucy. Lucy era amiga de mi hermana, inglesa, educada, escéptica. Se rió de todo. Dijo que todo esto eran cuentos para niños. Se negó a ayudar. Se burló del tazón. Dijo que no creía en brujas de montañas. La noche del 6 de enero se fue a dormir temprano. A la mañana siguiente,
desapareció. La cama estaba intacta, la ventana cerrada. En el suelo, monedas plateadas y un rastro oscuro. No era sangre derramada, era algo peor, algo que había salido de su cuerpo. Seguimos el rastro hasta la puerta trasera. Ahí se perdía. Por supuesto, la policía investigó. No encontró huellas humanas. Cerraron el caso como desaparición. Mi madre lloró por semanas. Mi padre quemó el cuarto. Mi abuela recogió las monedas y las enterró lejos de la casa. Nunca volvimos a hablar del tema. Desde entonces, nadie se burla. Nadie deja trabajo sin terminar. Y cada año, el tazón se llena. Porque Perchta siempre visita 2 veces. La bestia del Yol. En la antigua celebración nórdica de Yol o Yule, el solsticio de invierno, no todo eran banquetes. Las sagas y tradiciones mencionan la presencia de seres oscuros invernales. Uno de ellos podría llamarse el demonio de Yule, un espíritu maligno asociado a las noches más largas. Por ejemplo, la saga islandesa de Grettir cuenta la escalofriante historia de Glamr. La aldea islandesa llevaba días sin dormir. Glamr, el pastor pagano que había muerto congelado en Nochebuena, tras negarse a ayunar y recibir ritos cristianos, no había encontrado reposo. Su cuerpo quedó expuesto a la intemperie y al caer la noche siguiente, regresó. Primero fueron los animales, reses aplastadas como si algo enorme se hubiera sentado sobre ellas. Luego los sonidos, pasos pesados sobre los techos, golpes en los establos y una respiración profunda que empañaba las ventanas. Más de 30 aldeanos aseguraron haberlo escuchado o visto. Un cadáver corpóreo, cubierto de escarcha, con ojos que volvían loco a quien se atrevía a mirarlo. Cuando el terror se volvió insoportable, llegó Grettir Asmundarson. Pasó la noche en una granja abandonada, esperando al Draugr. Y Glamr apareció, enorme, gris, helado, con una fuerza descomunal. La lucha fue brutal. La casa casi se vino abajo. Grettir consiguió destruir el cuerpo del espectro, pero antes de desmoronarse, Glamr le lanzó una advertencia. Tu vida estará bajo sombra. Nunca volverás a ver la luz como los demás. La maldición lo alcanzó. Y aunque la aldea se salvó, Grettir jamás volvió a ser el mismo. Historias como esta, documentadas en las sagas medievales, muestran la creencia nórdica de que en las fiestas de Yule acechaban fuerzas tenebrosas. Los antiguos escandinavos dejaban las luces de las casas encendidas y realizaban rituales de protección durante las 12 noches de Yol, conscientes de que el invierno ártico traía algo más que frío. También podía traer visitantes sobrenaturales en la oscuridad polar. Kali Kantsaroy. Durante los 12 días que van de la Navidad hasta la Epifanía, es decir, del 25 de diciembre al 6 de enero, en Grecia, se teme la llegada de los Kali Kantsaroy. Estos seres son duendes malignos o goblins que, según el folclore griego, pasan la mayor parte del año bajo tierra, intentando derrumbar el árbol del mundo. Pero durante la temporada navideña, emergen a la superficie para causar estragos. Su descripción varía. A veces se les dice centauros hermosos, ya que se les llega a describir con partes de animales, como el caballo. Curiosamente, el término Kalikantsaros podría significar centauro bello, pero la mayoría de relatos los pinta como criaturas pequeñas, peludas, de dientes afilados y un olor nauseabundo, medio humanas, medio bestias.
Su comportamiento es principalmente hacer travesuras y destrozos. Entran a las casas por las noches, ensucian la comida, orinan en los fuegos. Incluso se dice que disfrutan arruinando los dulces navideños. Para protegerse, la gente colocaba coladores en las puertas. Te preguntarás, ¿por qué coladores? La leyenda dice que los Kalinkatsaroy se obsesionan contando los agujeros y no logran entrar antes del amanecer. Además, a manera de protección, mantenían la chimenea encendida toda la noche, pues se supone que estas criaturas le temen al fuego. Al llegar el 6 de enero, el Día de Reyes, con la bendición del agua, los Kalinkatsaroy huyen de regreso al subsuelo, donde descubren que el árbol del mundo se ha regenerado, reiniciando su labor inútil hasta la próxima Navidad. Variantes de estos goblins existen en Serbia, Bulgaria, Albania y Turquía, pero con distintos nombres, siempre asociados a las fiestas invernales. La creencia en los Kalinkatsaroy está documentada desde la antigüedad y aún perdura en la cultura popular griega. Incluso en el siglo XXI hay regiones rurales donde se cuentan historias de avistamientos durante la Navidad y se realizan rituales de ahuyento, como quemar ciertos alimentos malolientes para repeler a estos duendes. Sin duda, estos goblins navideños añaden un toque sobrenatural y travieso al folclore de la temporada, recordándonos que en la imaginación humana la Navidad también puede ser tiempo de monstruos juguetones merodeando en la oscuridad. Como vemos, estas leyendas navideñas macabras abarcan desde demonios y brujas hasta fantasmas y duendes, todos con raíces reales en tradiciones ancestrales. Ahora, pasemos de los mitos a la realidad. Eventos paranormales que se han reportado realmente en épocas navideñas. Comencemos con El fantasma de las 12 velas. Entre las antiguas leyendas de Europa del Este, encontramos menciones a un espectro navideño conocido como el fantasma de las 12 velas. Se decía que en la medianoche de Navidad aparecía la figura incorpórea de una mujer anciana llevando una corona de 12 velas encendidas, una por cada mes del año. Según relatos compilados en códices monásticos, este fantasma realizaba una macabra procesión. Visitaba las casas de quienes habían obrado mal durante el año, y una a una iba apagando sus velas frente a ellos. Si la vela correspondiente al mes de diciembre se extinguía, significaba un mal augurio, incluso la muerte para algún miembro de la familia en el año entrante. La leyenda es mencionada en recopilaciones de cuentos húngaros del siglo XVIII. Aunque los detalles varían, todas coinciden en su atmósfera tétrica. La visión de la espectral dama de las velas, en Nochebuena, era un presagio que helaba la sangre. Esa historia nos recuerda que en muchas culturas, la Navidad era también momento de presagios y apariciones. Aún hoy, en ciertos pueblos rurales de Hungría y Transilvania, los abuelos cuentan que en las noches navideñas más silenciosas puede verse a lo lejos un tenue resplandor de velas moviéndose. Tal vez el fantasma que porta la última vela del año. Y curiosamente, encontramos un relato. No, una experiencia real que ocurrió en un poblado de Xico, en Veracruz, México. Esta historia se viralizó en internet hace un par de años, en un foro donde la gente comparte historias y leyendas de sus pueblos. El relato es el siguiente. Abro comillas. En Xico existe una leyenda de la mujer de la vela. Muchas personas dicen que la han visto, y los que han estado delante de esta presencia aprenden a callarse. La hacienda donde todo ocurrió está a las afueras. No es un lugar turístico, aunque a veces llegan curiosos. De día parece abandonada, pero no está en ruinas. Todavía se conserva, entera. Eso es lo raro.
Nadie la habita, nadie la cuida, y aún así no se cae, como si algo evitara que se desmorone. La historia la escuché desde niño. La joven encerrada, el embarazo oculto, el hijo arrancado, la vergüenza familiar. 3 velas por semana, ni una más. Si se apagaban, ella se quedaba a oscuras. Si se consumían antes de tiempo, esperaba en la oscuridad hasta la siguiente entrega. Nadie lo discute, porque así lo cuentan nuestros abuelos. Yo la vi por primera vez a los 19 años. Regresaba de una fiesta. Era diciembre. No recuerdo el día exacto, pero era cerca de la Nochebuena. Caminaba por el sendero de terracería cuando la vi salir del portón lateral. No atravesó la puerta como se esperaría de un fantasma. No. Ella la abrió. Era una mujer joven, delgada, descalza. Vestía una camisola antigua, muy sucia, pegada al cuerpo. No estaba flotando. Caminaba normal. En la mano llevaba una vela encendida. La flama no se movía. No reaccionaba al viento. No hacía sombra. Me quedé quieto. Quise gritar, pero no pude. Tampoco pude correr. Me quedé en silencio observándola. Pensé que era alguien real, alguien que necesitaba ayuda. Cuando estuve más cerca, entendí que no estaba viva. No respiraba. El pecho no se movía. La piel no tenía color. Estaba pálida. Al principio no me miró. Pasó a mi lado, a menos de 1 metro. Sentí frío, pero no un frío de miedo. Frío como cuando te empapas y el aire entra directo a los huesos. Y entonces se detuvo. Me temblaron las manos. Mi cuerpo no reaccionaba. Ella se giró lentamente y me miró directo a los ojos. Y entonces, con una voz suave, me preguntó: ¿sabes dónde está mi hijo? Yo sabía lo que tenía que hacer. Todos lo saben. Soplar la vela. No debes apagarla con la mano. No debes tocarla. Solo soplarla. Así te liberas de ella. Así terminas con la visión y con lo que puede pasar después. Pero yo no pude. No fue cobardía. Simplemente me bloqueé. Mi cuerpo no respondió. Ella esperó unos segundos y después, al no recibir respuesta, siguió caminando. Despacio. Se internó entre los árboles. Poco a poco la luz de la vela desapareció. Cuando recobré el control de mis músculos, regresé a casa sin hablar. No podía dejar de pensar en ella. No pude dormir. La leyenda dice que durante la época de la Revolución Mexicana, una joven de familia prominente quedó embarazada de un oficial. Su familia la ocultó por vergüenza. La confinaron en una habitación de la hacienda, permitiéndole solo escasas comidas y apenas 3 velas a la semana para alumbrarse. Cuando dio a luz, le arrebataron a su bebé, y eso la enloqueció. La muchacha murió en completo abandono, consumida por la tristeza, con una vela como única compañía en su agonía. A partir de entonces, dicen que su fantasma comenzó a aparecer en la hacienda de San Bartolo. No sé en qué momento me quedé dormido, pero juro que soñé con ella, con su dolor, con su agonía, con su llanto. Desperté 3 días después. Mis familiares me dijeron que deliraba, que mi cuerpo estaba ardiendo y que solo repetía una y otra vez: ¿sabes dónde está mi hijo? Esa misma mañana, cuando pude levantarme y me sentí bien, volví al lugar. En el suelo había cera derretida, y para mí esa era evidencia suficiente.
Yo sé lo que vi. La mujer de la vela sigue ahí. Y cada año alguien nuevo la observa y aprende por qué no se habla de ella en voz alta. No solo en la antigüedad ocurrían cosas extrañas en Navidad. En tiempos más recientes se han documentado sucesos paranormales que erizan la piel durante las fiestas. A continuación, te presento algunos casos macabros navideños verídicos que demuestran que la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina bajo las luces de colores. Empecemos con El fantasma de la iglesia unitaria. En la víspera de Navidad de 1894, los fieles de la First Unitarian Church en Milwaukee afirmaban ver un fantasma luminoso rondando el pórtico del templo. La aparición, descrita como la silueta brillante de una persona, causó tal revuelo que un reportero del Milwaukee Journal montó guardia y aseguró haberla visto también. La noche del 25 de diciembre, la policía atrapó a una joven que se había disfrazado con una sábana para gastar una broma imitando al espectro. Sin embargo, y aquí viene lo inquietante, después de arrestarla, las apariciones continuaron. El mismo diario aclaró en una nota: la joven no es el fantasma unitario mencionado. Ella intentó hacerse pasar por el verdadero fantasma. Es decir, la impostora fue desenmascarada, pero el auténtico fantasma jamás fue explicado ni capturado. Este incidente, conocido por la prensa de la época, dejó constancia de un fenómeno paranormal navideño, un espectro en una iglesia que atrajo curiosos e incluso imitadores humanos, pero que siguió manifestándose más allá del engaño. Hasta hoy, en los archivos de Milwaukee, queda la historia de la White Lady de Navidad, que nunca fue identificada. La niña del fuego en el árbol. Una de las historias más trágicas y sobrenaturales ligadas a la Navidad es la de Rachel Gibbons, ocurrida en la mansión Whisper State en Mitchell, Indiana. La pequeña Rachel, de 10 años de edad, vivía con sus padres adoptivos, el Dr. Gibbons y su esposa. A inicios del siglo XX, según los registros, exactamente en la Navidad de 1912, Rachel bajó emocionada a husmear los regalos junto al árbol, cuando accidentalmente volcó una lámpara de aceite, provocando un incendio. Su ropa ardió de inmediato. Sufrió quemaduras fatales. La niña agonizó 2 días y falleció el 26 de diciembre en su dormitorio. Desde entonces, la casa, conocida por estar embrujada, ha sido escenario de fenómenos extraños. Numerosos testigos afirman que el espíritu de Rachel aún habita ahí. Visitantes relatan oír risas y pasos infantiles en los pasillos. Algunos han dicho haber visto una sombra que juega con pelotas e incluso han encontrado juguetes movidos del lugar. Investigadores paranormales han documentado que durante diciembre se ven lucecitas cerca del árbol de Navidad que se interpretan como la presencia de aquella niña. En un reportaje local se indicó que Rachel es uno de los fantasmas habituales de Whisper State, conocida por lanzar canicas y hacer rodar pelotas por cuartos vacíos. Familias que han pasado la Navidad en la mansión narran que sus adornos del árbol aparecen cambiados de lugar por la mañana, como si unas manitas invisibles hubieran jugado con ellos. La leyenda dice que cada año, en el aniversario de su muerte, Rachel busca abrir esos regalos que nunca pudo disfrutar. La Navidad del Thing de Warminster. No todas las experiencias navideñas paranormales tienen que ver con fantasmas. Algunas apuntan a misterios de otro tipo. Un ejemplo célebre es el llamado Warminster Thing,
Un incidente ocurrido en la madrugada de Navidad de 1964 en Warminster, un pueblo en el suroeste de Inglaterra. A la 1:25 de la mañana del 25 de diciembre, varios vecinos despertaron al mismo tiempo, no por un ruido común, sino por una vibración intensa que se sentía incluso dentro de las casas. Mildred Head fue una de las primeras en declarar. Dijo que el sonido provenía del techo y que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Lo describió como un raspado constante, seco, multiplicado, seguido por un estruendo súbito. Sin embargo, al revisar, no había viento ni lluvia, y el techo no tenía daños visibles. Ese mismo sonido fue escuchado casi de manera simultánea por aproximadamente 30 soldados en un campamento militar cercano a Salisbury Plain. Sus testimonios coinciden en la intensidad del fenómeno. Uno de ellos declaró que el ruido fue tan fuerte que pensó que una parte del edificio se había derrumbado. Otro afirmó que sonó como si una estructura pesada hubiera sido arrancada y lanzado por el aire. Al revisar el área, no encontraron restos, ni impactos, ni señales de explosión. Horas más tarde, alrededor de las 6:30 de la mañana, Marjorie Bay caminaba hacia la iglesia para la misa de Navidad. De acuerdo con su testimonio, una vibración repentina la hizo caer al suelo. No escuchó primero el ruido, sino que sintió un golpe, como una onda de choque que atravesó la calle. Pero unos segundos después, lo más extraño ocurrió. Los pájaros comenzaron a caer. Era como una lluvia de meteoritos. Las aves impactaban contra el suelo y las ventanas, quebrándose el cuello en una perturbadora sinfonía. En ese mismo momento, Roger Rump, jefe de correos del pueblo, escuchó un estruendo que describió de forma precisa, como si miles de tejas hubieran sido arrancadas al mismo tiempo, aunque al mirar alrededor no observó ningún daño estructural. Ese día, al menos 30 personas más reportaron haber escuchado ruidos similares. Todos coincidieron en 2 puntos: la fuerza del sonido y la imposibilidad de identificar su origen. En los días siguientes, los fenómenos continuaron. Se reportaron zumbidos agudos en zonas rurales, especialmente durante las noches. Algunos vecinos describieron estos sonidos como tan intensos que provocaban malestar físico. Joan Brown declaró que durante uno de estos episodios, su gato entró en pánico. Quedó inmóvil durante varios minutos y después comenzó a vomitar. Otros vecinos hablaron también de aves cayendo muertas en pleno vuelo después de escuchar un sonido penetrante. Demasiado extraño para describirlo con precisión. Con el paso de las semanas, los reportes dejaron de ser solo acústicos. Aparecieron entonces testimonios visuales. Vecinos afirmaron ver luces suspendidas en el cielo nocturno, sin parpadeo, sin sonido. En junio de 1965, Patricia Phillips, esposa de un vicario local, declaró haber observado un objeto oscuro, alargado, inmóvil, con luces anaranjadas en su parte inferior. Permaneció visible durante varios minutos antes de desaparecer de forma repentina. Otra mujer afirmó que una luz intensa iluminó por completo su dormitorio durante la noche, como si una fuente externa hubiera apuntado directamente hacia su casa. Los reportes se acumularon: esferas luminosas en el cielo, luces rojas y verdes, objetos que permanecían estáticos y luego se desplazaban a gran velocidad. Te presento una fotografía tomada por el joven Gordon Faulkner el 29 de agosto de 1965. Muestra un objeto discoidal sobre Warminster. La imagen, aunque granulada, se convirtió en un ícono del caso al difundirse la historia en la prensa nacional. En algunos de estos casos,
Las luces aparecían sin sonidos. En otros, los sonidos se presentaban sin que nada fuera visible. La prensa local comenzó a documentar los testimonios. Después, llegaron los medios nacionales. A pesar de los numerosos reportes de luces y aparatos, es notable que en la mayoría de testimonios no se mencionaron seres humanoides visibles o tripulantes de estos supuestos ovnis. Los testigos hablaban de objetos a distancia, sin observar criaturas directamente. Sin embargo, el propio Arthur Shuttlewood, quien inicialmente se presentó como un cronista escéptico, acabó afirmando haber tenido encuentros personales y comunicaciones con entidades no humanas. En su libro, The Warminster Mystery, de 1967, Arthur relata cómo el 28 de septiembre de 1965, mientras estaba en casa, divisó a plena tarde un enorme objeto con forma de cigarro suspendido en el cielo. Al intentar grabarlo, sintió punzadas como de agujas recorriendo su cuerpo y entonces su cámara dejó de funcionar. Él lo interpretó como un campo de fuerza que estaba emitiendo aquel objeto para impedirle tomar evidencia. Más tarde, afirmó recibir comunicaciones telepáticas y telefónicas. Sí, escuchaste bien, telefónicas, de seres anómalos, extraterrestres. Según contó, más de 2 docenas de llamadas anónimas provenían de individuos que decían ser nativos del planeta Aenstria, con nombres como Kael-san, Traeli-son o Carne. Estos emisarios extraterrestres le transmitían mensajes de advertencia a la humanidad sobre la necesidad de una vida más espiritual, el peligro de la contaminación y de la energía atómica, e incluso le hicieron referencias mesiánicas y exhortaban al ser humano a corregir su curso o enfrentarse a la extinción. Arthur Shuttlewood aseguró que tras desafiar a uno de estos seres a manifestarse físicamente, una figura alienígena se materializó brevemente ante la puerta de su casa, confirmándole la veracidad de su contacto. Fue así que Warminster se convirtió en un punto de atención pública. Miles de personas viajaron al pueblo con la esperanza de presenciar aquellos extraños fenómenos. Durante algunos fines de semana, los campos se llenaron de observadores nocturnos. Las autoridades realizaron investigaciones. La policía tomó declaraciones formales. Se consultó a instalaciones militares cercanas. Todas negaron ejercicios, pruebas o maniobras que coincidieran con los horarios reportados. En una reunión pública, funcionarios reconocieron que una parte significativa de los incidentes no podía ser explicada con la información disponible. No se identificó una causa concreta para los sonidos, ni para las luces, ni para las entidades anómalas. Con el tiempo, la frecuencia de los reportes fue disminuyendo. Los ruidos simplemente cesaron. Los avistamientos se volvieron esporádicos. El pueblo recuperó su rutina. Sin embargo, los testimonios quedaron registrados y coinciden en elementos clave: la simultaneidad de los eventos, la intensidad física del fenómeno y la ausencia de una causa identificable. Lo ocurrido en Warminster no fue solo un testimonio de una sola noche. Fueron meses de reportes consistentes, escuchados por civiles, militares y personas de todos los lugares que habían llegado a este sitio a documentar. Documentos de la prensa y muchos otros reconocidos por las autoridades, que ahora son casos no resueltos. Lo cierto es que una madrugada de Navidad, algo alteró por completo la normalidad de un pueblo entero, y nadie pudo decir con certeza qué fue lo que ocurrió. La historia del Warminster Thing demuestra que la Navidad también puede marcar el inicio de un expediente paranormal masivo, un expediente no humano. En este caso relacionado con ufología, que dejó un tranquilo pueblo inglés
sumido en un pánico durante varios inviernos. Y este es solo un ejemplo de un suceso real e inexplicable, también vinculado a la Navidad, así como los fantasmas que se manifiestan en medio de las celebraciones y hasta misterios celestiales en Nochebuena. La Navidad, con su atmósfera especial, parece ofrecer un escenario donde lo sobrenatural irrumpe para recordarnos que aún hay mucho que la ciencia simplemente no puede explicar. Para cerrar este especial, te he preparado un top 5 de videos de situaciones perturbadoras ocurridas durante la Navidad. Prepárense para ver el lado más inquietante de las fiestas, capturado en cámara. Número 1. Muñeco de nieve. En diciembre del 2024, una usuaria de TikTok publicó imágenes de la cámara de seguridad de su sala que dejaron helados a millones. En el video, tomado alrededor de las 3:15 de la madrugada, se observa un grupo de adornos navideños en el piso. Un arbolito, un muñeco de nieve. Todo está en calma, hasta que de pronto, aquel muñeco decorativo comienza a moverse solo. Número 2. El elfo navideño. Dani, un usuario de TikTok, aseguraba que tenía un elfo que se movía por sí solo. Para demostrarlo, tomó una decisión extrema. Lo pegó con cinta a la pared y colocó una cámara de seguridad en su cuarto mientras dormía. Durante la madrugada, la grabación captó algo inquietante. A pesar de estar completamente inmovilizado, el elfo comenzó a moverse lentamente, como si intentara liberarse. Al revisar el video, Dani quedó en shock. No había cortes, trucos o intervención humana. Desde entonces, asegura que ese muñeco no estaba tan inerte como parecía, y que esa noche algo más estaba despierto en su habitación. Número 3. El muñeco de Navidad. El 25 de diciembre, Tom, un niño pequeño, grababa con el celular de su papá a unos muñecos navideños colocados en la casa. Todo parecía normal, hasta que al revisar la grabación más tarde, su padre notó algo inquietante. Uno de los muñecos de nieve comenzaba a moverse lentamente por sí solo. La familia asegura que nadie estaba cerca en ese momento. Desde entonces, ese video se convirtió en una prueba perturbadora de que algo inexplicable ocurrió aquella Navidad. Número 4. El árbol de Navidad. La cámara de seguridad apunta a la sala decorada para Navidad. Todo está en calma, hasta que una puerta del fondo se azota con violencia, sin que nadie aparezca en cuadro. Segundos después, la puerta más cercana también se cierra de golpe, como empujada por una fuerza invisible. Y lo más inquietante, esa misma puerta vuelve a abrirse sola, lentamente, sin intervención humana.
Número 5. Santa Claus en el supermercado. Un vigilante del turno nocturno se encontraba realizando sus labores en un supermercado cuando comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de uno de los pasillos. Al dirigirse al lugar para investigar, presenció algo. Un muñeco de Santa Claus de casi 2 metros de altura comenzó a moverse por sí solo hasta caer al suelo. Lo más perturbador es que el muñeco no estaba activado ni contaba con ningún mecanismo encendido que explicara aquel movimiento. El guardia aseguró que durante esos segundos el lugar se volvió inquietantemente silencioso, como si algo más estuviera presente. Desde esa noche, evita pasar por ese pasillo durante su turno. ¿Qué pedo? No está conectado, no manches. No manches, no manches. ¿Qué pedo? No manches. ¡Oh! Ay, qué pedo, no manches. ¿Estás bien? Hemos recorrido un sendero tenebroso a través de la Navidad, desde antiguas leyendas de monstruos y fantasmas invernales hasta experiencias paranormales contemporáneas, donde cámaras domésticas captan lo imposible. Quizá después de escuchar estas historias, miremos diferente las sombras que proyectan las luces del arbolito de Navidad en nuestra pared. Y es que la Navidad, con su carga emocional y simbólica, parece abrir una puerta en el tejido de la realidad, permitiendo que lo insólito se cuele entre villancicos y risas. Tal vez porque en estas fechas, la frontera entre lo luminoso y lo oscuro se atenúa. La misma noche que celebramos con luces es la noche más larga del año en el hemisferio norte, donde tradicionalmente moraban seres aterradores. Sea como fuere, estas historias nos invitan a apreciar que las fiestas decembrinas tienen múltiples capas. Por cada alegre Papá Noel podría haber un Krampus acechando. Por cada brindis familiar, quizá un espíritu solitario nos observa desde el umbral. Al final, el horror y la maravilla están más cerca de lo que pensamos, incluso en Nochebuena. Yo soy su amigo Fepo. Espero que hayan disfrutado de este capítulo especial de Pulso para estas fechas decembrinas. Pasen unas felices fiestas. Nos vemos en la próxima. Chao.